Soy la contraalmirante Elena Vargas y durante la mayor parte de mi vida, mi padre me presentaba como el único error que no pudo meter en vereda. Solía pensar que si trabajaba lo suficiente, si sangraba en silencio y ganaba con estruendo, él por fin me vería. Pero esa noche, bajo las lámparas de araña del Club Real de Velázquez, con las copas de cristal en alto y los aplausos aún desvaneciéndose, se aseguró de que todo el mundo supiera que yo nunca fui lo que él quería. Dio 2 golpecitos al micrófono, un sonido tan nítido como una sentencia. Primero vino su risa, seca y ensayada. Luego el remate llegó como una bofetada envuelta en seda. Dijo que yo era su mayor decepción. Nadie se escandalizó. Se rieron entre dientes, agradecidos de que rompiera la tensión con una broma, aunque el chiste tuviera nombre propio. No me moví. Me quedé sentada en la mesa 9 con la espalda recta, las manos cruzadas en el regazo, llevando el mismo vestido azul marino que una vez me dijo que parecía demasiado ambicioso. La risa se suavizó hasta convertirse en un murmullo incómodo. Algunas cabezas se giraron. Una mujer me ofreció una sonrisa de lástima, como una tirita para una herida que no quería mirar. La orquesta en el escenario ajustó sus instrumentos. Mi madre bebió su vino sin pestañear. Entonces, algo cambió. El aire se espesó. Los cubiertos tintinearon. Una ráfaga de viento irrumpió por las puertas abiertas del balcón, seguida por el inconfundible zumbido de los rotores golpeando el cielo. Los vasos temblaron. Las servilletas emprendieron el vuelo. Los invitados se pusieron en pie de un tropiezo, mirando con los ojos entrecerrados hacia la oscuridad. Un todoterreno negro frenó en seco sobre el césped, sus faros atravesando la neblina del cóctel. Del lado del copiloto salió una mujer con un traje de chaqueta negro, auricular en su sitio y una acreditación que brillaba bajo el foco de luz. No miró a nadie más que a mí. Cruzó la sala con determinación, con un sobresellado en una mano. Cuando llegó a mi mesa, se inclinó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírla. El presidente solicita su presencia. La mandíbula de mi padre se descolgó. A alguien se le cayó un tenedor. Esta vez, la risa no resonó. Me levanté despacio, no para montar una escena, sino para dejar que el momento se asentara. Cada segundo se estiró grabándose en los huesos de los que observaban. Me ajusté los puños del vestido y me aparté el pelo detrás de una oreja. El aire cambió de nuevo no por el viento, sino por el peso de algo no dicho que se volvía innegable. La agente me sostuvo la puerta. Pasé junto a mi padre sin mirarlo. No le debía ni una mirada. El silencio que siguió no fue respetuoso. Fue de estupefacción. Esta no era la narrativa que habían ensayado. Esto era algo nuevo. Salí al viento, mis botas crujiendo sobre el césped. Detrás de mí la fiesta se congeló, suspendida por el eco de las palabras de un hombre y la fuerza de una mujer que se levantaba. En fin, nuestra casa siempre estaba en silencio, no un silencio de paz, sino de presión. El aire se sentía denso como si tuviera sus propias reglas, e incluso el suelo crujía como si estuviera presentando un informe. Mi padre no gritaba. No lo necesitaba. Su sola presencia reorganizaba la energía de cada habitación. La cena se servía a las 9 en punto de la noche sin excepciones. Los tenedores aterrizaban silenciosamente sobre platos de porcelana blanca, y la conversación se mantenía dentro de los límites. Los sentimientos no estaban prohibidos, eran irrelevantes. Podías llorar si sangrabas, y aún así, solo brevemente. Cualquier muestra de debilidad se encontraba con la misma mirada inexpresiva que te hacía encogerte y enderezar la espalda al mismo tiempo. Sus botas vivían bajo el perchero, perfectamente anguladas a 45 grados, como soldados en espera. El termostato estaba fijo, las cortinas corridas, el correo clasificado. El orden no era solo una preferencia, era una religión. Aprendí desde pequeña que la perfección se esperaba, no se elogiaba. Cuando traje a casa un 9,8 en un examen, me preguntó por las 2 décimas que faltaban. Me esforcé mucho por ganarme su aprobación. Apilaba mis zapatos de forma ordenada, planchaba mis camisas y me memoricé el alfabeto fonético de la OTAN a los 9 años. Pero no importaba cuán exactas fueran mis esquinas o cuán pulidos estuvieran mis zapatos, algo siempre se quedaba corto. No bastaba con ser buena.
Tenía que ser lo que él habría sido si hubiera tenido otra oportunidad. Y él no creía que las chicas tuvieran esas oportunidades. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión vaga e inquieta, como si yo hubiera sido colocada por error en la familia equivocada. Entonces no sentía rabia, solo confusión. Pensaba que el amor significaba volverse más precisa, mejor, más rápida. No me di cuenta hasta mucho más tarde de que en su mundo el afecto era condicional, y yo había pasado toda mi infancia sin cumplir las condiciones. Mi madre se movía por la casa como un susurro en una habitación sellada. Donde mi padre aportaba estructura, ella aportaba pausas. Su presencia no lo desafiaba, pero cambiaba las cosas. Ella sabía cómo convertir el silencio en algo suave en lugar de afilado. Daba clases de literatura inglesa en la universidad local y siempre olía a papel y a lilas. Sus jerseys cambiaban con las estaciones, naranjas suaves en otoño, azul pálido en primavera. En los días en que el silencio de papá apretaba demasiado, dejaba un billete de 5 euros en el bolsillo de mi abrigo para la feria del libro del colegio o deslizaba una galleta en mi almuerzo envuelta en papel encerado. Nunca dijo mucho sobre la tensión en nuestra casa. Pero cuando llegaba del colegio y me sentaba demasiado quieta en la mesa, ella se sentaba a mi lado, servía té y leía versos de Dickinson o de Lorca como si estuviera transmitiendo coordenadas. Elena, me susurró una vez después de suspender un dict y mientras yo apretaba la vergüenza con fuerza en mi pecho, estás destinada a vientos más fuertes que este. A veces cuando papá estaba fuera en maniobras, me dejaba quedarme dormida en el sofá a su lado mientras ella corregía exámenes. El televisor estaba bajo, su mano reposando suavemente sobre mi cabeza como un punto final al día. No podía detener las reglas, pero suavizaba el espacio entre ellas. En un mundo donde todo tenía que ganarse, ella daba sin llevar la cuenta. No me di cuenta entonces, pero fue mi primera prueba de que la fuerza podía ser silenciosa, que proteger el espíritu de alguien era tan poderoso como dominar una sala. Todo lo que llegué a ser comenzó en el silencio que ella hizo seguro. Empecé a despertarme antes del amanecer el año que cumplí los 15. Mientras el resto de la casa dormía, me escabullía por la puerta trasera con unas zapatillas de deporte gastadas y corría vueltas a la manzana. Las farolas aún zumbaban como si no les hubieran dicho que la noche había terminado. El aire olía a rocío y a asfalto. Y con cada paso, me imaginaba 1 kilómetro más cerca de la Escuela Naval Militar de Marín. Nadie sabía para qué estaba entrenando, ni siquiera mi padre, que pensaba que la disciplina solo contaba si él la imponía. Hacía flexiones a escondidas tras la puerta cerrada de mi habitación, contaba abdominales en susurros y estudiaba los folletos de la Escuela Naval Militar doblados entre mis apuntes de álgebra. Por la noche repasaba diagramas de formaciones de desfile como si fueran los planos de otra vida. Mamá nunca dijo nada directamente, pero empezó a dejar plátanos en la encimera y a llenar la botella de agua que yo siempre olvidaba. Una vez deslizó un viejo cronómetro sobre la mesa sin decir palabra, y luego volvió a corregir exámenes como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Así es como ayudaba, nunca delante de él, siempre a mi vista. Algunas mañanas, cuando llegaba sin aliento y empapada por la niebla, ella me esperaba junto al fregadero, con las mangas de su Rebeca remangadas, una presencia silenciosa en una casa gobernada por el silencio. No me preguntaba qué distancia había corrido. Simplemente me entregaba una toalla y dejaba que su mano se detuviera en mi hombro un segundo más. Se sentía como un contrato firmado con calidez. No sabía qué vendría después, solo que quería salir, no para escapar de casa, sino para adentrarme en algo que fuera mío. Las flexiones eran pequeñas rebeliones, cada una desmoronando un poco la versión de mí que me habían dicho que debía ser. No necesitaba su aprobación. Necesitaba la fuerza para construir sin ella. Cuando le pedí a mi padre una carta de recomendación, no gritó. Simplemente me miró fijamente como si le hubiera pedido que avalara mi fracaso. Dobló su periódico, dejó su café y me dijo que no me ayudaría a malgastar mi futuro persiguiendo algo que no entendía. No discutí. Asentí, salí de la habitación y en su lugar le escribí a mi profesor de matemáticas. Envié mi solicitud con las manos temblorosas, pero no dudé. Luego entrené más duro, durante más tiempo. El rechazo no me detuvo. Me afiló. Cuando no di el tiempo en la prueba de la milla en mi primer examen físico, no lloré delante de nadie.
Caminé a casa bajo la lluvia y la corrí de nuevo esa noche hasta que me ardieron los pulmones y el cronómetro hizo clic en la marca correcta. Aprobé la semana siguiente con 2 segundos de sobra. 2 segundos que reescribieron la narrativa en mi cabeza. Cada contratiempo se convirtió en una prueba de que podía seguir avanzando sin aplausos. El silencio en casa ya no me afectaba. Se convirtió en ruido de fondo tras el sonido de mi propia respiración. No necesitaba que él me abriera la puerta. Solo necesitaba la fuerza suficiente para empujarla yo misma. La arena estaba caliente incluso de noche. Y el cielo palpitaba con esa tensión que se siente antes de que estalle una tormenta. Estábamos moviendo suministros por un corredor estrecho cuando todo se vino abajo. El fuego de ametralladora rasgó la cresta de la colina. 2 hombres cayeron, uno gritando, el otro en silencio. No esperé. Corrí agachada, con los pulmones ardiendo, las botas resbalando en el polvo. A uno de los nuestros le había entrado una bala en el muslo, y la sangre salía a borbotones. Le até mi cinturón alrededor de la pierna, usé mi codo para mantener la presión y lo arrastré 40 metros hasta detrás de un contenedor oxidado mientras las balas masticaban el acero sobre nosotros como si fuera papel. No paraba de preguntar si lo lograríamos. No respondí. Mantuve la cabeza gacha y la voz firme, contando respiraciones como si fueran segundos que pudiera comprar con calma. Para cuando el helicóptero de evacuación médica aterrizó, mi costado estaba pegajoso por su sangre y la mía. No me di cuenta de la metralla hasta que estuvimos en el aire. Rechacé la camilla. Salí del campo de batalla por mi propio pie porque necesitaba que vieran que podía hacerlo. El reconocimiento no llegó con una medalla o una ceremonia. Llegó 2 días después, cuando Torres, el tipo más duro de la unidad, asintió y me pasó el informe de la misión sin decir una palabra. Después de eso me siguieron. No porque se lo ordenaran, sino porque sabían que no dudaría cuando las cosas se desmoronaran. Esa misión no me convirtió en una heroína. Me hizo visible. Por primera vez mi autoridad no era un parche cosido en mi pecho. Era algo en lo que podían confiar sus vidas. Y nunca olvidé lo que costó ganármelo. Me levanté lentamente no porque lo necesitara, sino porque el momento lo merecía. La sala estaba congelada. El champán a medio sorbo. Los tenedores suspendidos en el aire. Mi padre todavía sostenía el micrófono, pero no salía ningún sonido. Su rostro había pasado de la presunción a la inexpresividad, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido y no estuviera seguro de cómo mantenerse en pie. Alisé la tela de mi vestido, ajusté la correa de mi bolso y dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. No lo miré. No lo necesitaba. Su mirada me seguía, afilada y confusa, mientras los demás observaban algo que no esperaban ver. Ya no era la decepción. Era a quien habían llamado. Afuera, la noche zumbaba con urgencia. Los rotores del helicóptero esculpían el cielo en movimiento. Los focos bañaban el césped en un verde dorado. Las servilletas ondeaban en las mesas como banderas de rendición. La agente que me había convocado esperaba junto a la puerta abierta, con el auricular ya colocado y la postura firme. Pasé junto al cuarteto de cuerda, junto a los centros de mesa y las copas tintineantes, junto a cada persona que alguna vez me había compadecido. Cuando llegué al umbral me detuve no para crear un efecto sino para tomar aliento. El tipo de aliento que tomas antes de cruzar hacia algo irreversible. Entonces salí. El viento atrapó el bajo de mi vestido. El sonido de las aspas ahogó la fiesta a mis espaldas. La agente me entregó un auricular. Me lo puse sin decir palabra. Me informó rápidamente. Voz cortante. Fuga de inteligencia. Corredor del Atlántico. Alerta a nivel ejecutivo. El tipo de misión que no espera. Asentí una vez. Hizo una señal a la tripulación. El helicóptero descendió un poco más mientras el jefe de tripulación se estiraba, me agarraba del antebrazo y me subía a la cabina como si lo hubiera hecho 100 veces. Y lo había hecho. Dentro el ruido se convirtió en ritmo. El arnés hizo clic. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventanilla, vi cómo el salón de banquetes se encogía hasta convertirse en una caja dorada enmarcada en cristal. Mi padre seguía de pie en el umbral, con la boca ligeramente abierta.
El micrófono ahora más bajo, pero todavía sin soltarlo. Me recliné en el asiento y cerré los ojos por un segundo, no para descansar, sino para marcar el momento. Esto no era venganza. Era una llegada. Todo lo que había cargado, todos los años que había sangrado en silencio, me habían llevado hasta aquí. Y ahora, sin levantar la voz, había dicho la cosa más ruidosa de todas. La carta llegó en un sobre sin remitente, pero reconocí la letra antes de abrirla. Las líneas eran nítidas, deliberadas, como si las hubiera escrito más de una vez antes de enviarla. No pedía perdón. Pedía una conversación. Escribió que no había vuelto a entrar en el salón de banquetes porque no sabía cómo sentarse en una habitación donde la gente veía en mí lo que él se negaba a ver. Dijo que no me había saludado militarmente, no porque no me lo hubiera ganado, sino porque ya no sabía cómo honrar lo que no entendía. Luego me preguntó si podíamos vernos. Elegimos el cementerio donde estaba enterrada mi madre. El césped estaba recién cortado, la brisa era suave y constante. Él llevaba un cortavientos y vaqueros. Nada formal, nada planchado. Yo llegué de uniforme no para demostrar nada, sino porque era quien yo era. Él levantó la vista y por primera vez en años, su mirada se suavizó. No hablamos de las medallas ni del banquete ni de las misiones que había volado. Hablamos de ella, de cómo solía leer poesía en los días de lluvia y tarareaba mientras removía la sopa. Admitió que había intentado criar a un soldado y que no tenía ningún plan para criar una tormenta. No dije nada. A veces el silencio es lo que permite que la verdad se asiente. Cuando llegó el momento de irse, se enderezó lentamente. Sus hombros estaban caídos por la edad, no por la vergüenza. Entonces, sin decir palabra, levantó la mano en un saludo militar. No fue perfecto. Fue torcido, lento y un poco inseguro, pero lo mantuvo. Se lo devolví, no porque hubiera recuperado los años perdidos, sino porque finalmente había elegido verlos. Y eso importaba. No todo se rompe limpiamente. A veces la curación comienza en líneas desiguales. No conté esta historia para demostrar nada. Ni para justificar medallas o misiones o el peso del rango cosido en mi pecho. La conté porque sé lo que se siente al llevar silencio donde debería haber habido aprobación. Hay gente caminando por la vida ahora mismo tratando de ganarse un gesto de aprobación que quizás nunca llegue. Gente que ha convertido el rechazo en combustible, que se presenta cada día sin que nadie la aplauda. Os veo porque yo fui una de vosotras. No todo el mundo recibe la disculpa. No todo el mundo recibe el saludo. Pero a veces, lo más poderoso que puedes hacer es construir una vida tan llena de verdad que su negación ya no te defina. Eso es lo que hice. No para castigar a mi padre, sino para dejar de necesitarlo como prueba. He aprendido que la fuerza no siempre se manifiesta a gritos. A veces es una elección silenciosa, repetida 1000 veces, de seguir adelante incluso cuando nadie te ve. Y cuando el mundo finalmente lo hace, no te sorprendes. Estás preparada. Así que si alguna vez te han subestimado, ignorado o te han dicho que te quedes pequeña, pregúntate esto: ¿cuándo dejaste de esperar permiso? ¿Cuándo empezaste a convertirte en quien siempre debiste ser? Cuéntamelo abajo. Comparte tu punto de inflexión, porque tu historia podría ser la luz que otra persona está esperando ver. Y si quieres más historias como esta, más verdad, más fuego, más victorias silenciosas, quédate conmigo. Nos levantamos juntas.